comentamos, ¿verdad? Que en lo que corresponde a lo que es la legislación, es importante que nosotros veamos cositos, ¿sí? Que se deben de tener para poderlos ir cumpliendo y de esa manera poder empezar a la producción de la parte de lo que son los alimentos. ¿Quién de legislación? ¿Alguien nos recuerda? ¿No? Ya olvidados. Olvidados, ¿no? Sí. Es un cuerpo que legisla el país Estamos para regular producción y manipulación y comercialización. exactamente. De esa manera, ¿verdad? Nosotros dijimos de que la parte de la legislación lo que busca realmente regular, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a regular? Pues lo que va a regular es toda esa cadena de producción como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera, va a regular desde lo que es esas materias primas, ¿sí? También la parte de lo que corresponde a lo que es el proceso, la parte de lo que es esa comercialización. Y además de eso, me va a servir para poder con esos productos, ¿verdad? Esos productos que van a salir a la parte de lo que es el mercado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que podamos realmente poder producir esos alimentos que vayan a ser totalmente inocuos, ¿sí? Inocuos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, eso es lo que anda buscando realmente la parte de lo que es la legislación. Entonces, evitar de que realmente podamos tener lo que son alimentos que vayan a ser un vehículo contaminar o que pueda causar algún daño a la parte de lo que es el consumidor como tal. Entonces, eso es lo que anda evitando, ¿verdad? Que no haya la parte de lo que es ser fuente de contaminación. Entonces, dijimos también que para ello hay normas, hay reglamentos de esa manera. Y dijimos que la diferencia entre una norma y un reglamento es que no es obligatoria hacerla, pero que el mismo consumidor hace que esa norma se tienda a volver obligatoria. El mismo consumidor va a indicar, ¿sí? ¿Cuál es lo que necesita para poder realmente? Entonces, los mismos compradores en el mercado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regular y va a indicar de que realmente se necesita que poder cumplir con toda la parte de lo que corresponde a lo que es ese armamento, ¿sí? Va a pasar con la parte de lo que es el reglamento. El reglamento sí es obligatorio cumplir, ¿sí? Tenemos que cumplir ese reglamento. ¿Para qué? Para poder realmente tener ese tipo de productos. Entonces, también nosotros vengamos y vamos a desarrollar o vamos a lanzar o vamos a empezar a tener una empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Primero, deberíamos de ver realmente en ese país para poder producir ese alimento como tal, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que verificar? Tengo que verificar qué me exige ese país en donde yo voy a producir ese alimento, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que necesito para poder producir alimento. Una planta para que pueda producir realmente un producto tener
una licencia, voy a poner esto más grande, una licencia ambiental, ¿sí? Una licencia que es otorgada por el Ministerio, ¿sí? De Ambiente, en el que va a ver cuál es el impacto que puede ocasionar esa actividad a la parte de los, ¿sí? Producción de alimentos. Entonces, si yo voy a producir, por ejemplo, mermelada, voy a producir eso, voy a producir derivados cárnicos, yo debo de ver cómo voy a mitigar toda la parte de lo que esos impactos que pueda ocasionar a lo que es el ambiente. Entonces, tengo que tener una licencia ambiental. Luego debo de tener la parte de lo que es una licencia sanitaria, ¿sí? Esa licencia sanitaria, si son productos procesados, esa licencia me la va a dar lo que corresponde a lo que es el Ministerio de Salud, ¿sí? Mientras si es un producto que no es procesado, por ejemplo, las licencias, otorga las licencias, ¿quién? El Ministerio de Agricultura. Déjenme ver, creo que hay un mensaje. Ok. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ir, este, a suceder. Lo primero que nosotros tenemos que ver es qué requisitos debo de ir cumpliendo para poder procesar y para poder vender un alimento como tal. Entonces yo lo que hay que ir haciendo es toda la parte de lo que corresponde a lo que es verificar cuál va a ser ese impacto que voy a ocasionar al ambiente a la hora de poder producir ese alimento, ¿sí? Y cómo yo a mitigar ese impacto al ambiente. Entonces, eso es lo primero que debo de ir evaluando. Luego, como ya tengo la parte de lo que es esa autorización ambiental, debo de ir por una licencia sanitaria. Licencia sanitaria, ¿sí? Dependiendo si es un producto transformado, lo va a otorgar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ok, Carlos, ¿me escuchan ahora? ¿Me Jóvenes, jóvenes. Se escucha entrecortado. Ok, vamos a volver. Voy a ver si logro. Deme un segundito. Ahora, ¿me escucha mejor? Jóvenes, jóvenes. Jóvenes. Sí, ya se escucha un poco mejor, ingeniero. Ok, gracias. Gracias, jóvenes. Vamos a ver. Ok. Ya. Tengo problemas, creo que con la parte de lo que es el Internet. Veamos. Yo le decía que para poder producir, para poder echar una planta, para poder producir un alimento, ¿sí? Yo lo primero que son esos requisitos, ¿sí? Que debo de cumplir para poder producir ese alimento como tal. Entonces, yo les comentaba a ustedes que lo primero que tenemos que hacer es tener una, ¿sí? Esta licencia ambiental, vamos a ver. Ok, sí, aquí España te encargaría que volvamos a colocar para todos la pregunta, pero España dice, lo primero, miramos todas las normas que rigen en el país donde yo voy a producir mi alimento. Y luego tengo que ver esas normas, ¿sí? De
el país en donde yo voy a vender ese producto. ¿Sí? Entonces, miramos que y luego hacia dónde voy a vender ese producto, porque también debo de cumplir con esas normas a la hora de poder ingresarlo a otro mercado. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una licencia ambiental. Vamos a tener un inventario de lo que son esas normas, lo que son esos códigos que se rigen en el país para poder producir, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Pero primero lo que necesitamos es ambiental. Yo les decía a ustedes que necesitamos conocer, ¿sí? Ok, Juan Flores, muy bien, ok. Juan recomienda que pongamos todas las preguntas en público, por favor, para poderlas darle, para que no se pierdan en la parte de lo que es el tema, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una licencia ambiental. Yo les decía que esa licencia ambiental es otorgada, ¿sí? Por la parte de lo que es y recursos. Luego vamos a tener una licencia sanitaria. Esa licencia sanitaria, ¿sí? Es responsabilidad de, si son alimentos procesados, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿sí? Si son productos, el Ministerio de Cultura, Ganadería y Alimentación, para poder tener esa parte. Los rastros, ¿quién los va a regular? Lo regula el Ministerio de Agricultura, ¿sí? Todos los productos transformados los va a regular el Ministerio de Salud Pública. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? Cumplir con esa licencia sanitaria, ¿sí? Yo debo de tener de parte de todo el personal, debe tener una tarjeta de salud. La licencia sanitaria es como la planta donde voy a producir ese alimento, cumple con los requisitos que me solicita el reglamento técnico centroamericano. Lo voy a colocar acá. ¿Con respecto a qué? Con respecto a buenas prácticas de manufactura. ¿Sí? Ok. O buenas prácticas de elaboración de ese producto. Bueno, entonces vengo y debo de cumplir con la parte. ¿Qué es lo que me pide? Debo de tener una tarjeta de salud para cada una de esas personas que entran en contacto con el alimento o que manipulan el alimento como tal. Entonces tengo que tener una tarjeta de salud, que es como la autorización de que esas personas que están manipulando los alimentos no tienen ninguna enfermedad infectocontagiosa, la parte que es la salud de las personas, de los consumidores. Entonces tengo que tener una tarjeta de salud, tengo que tener una tarjeta de manipulador de alimentos. ¿Se recuerdan que nosotros definimos la semana pasada la parte de una manipulación, ¿sí? De alimentos y definimos que era inocuidad, definimos también contaminación. Entonces, esa tarjeta de manipulador de alimentos, ¿quién extiende esas tarjetas de manipulador de alimentos? Las extiende también del Ministerio de Salud Pública. Algo importante que no les había comentado acá es de que esta tarjeta de salud, si yo soy productor del alimento, solo la puedo obtener acá en la ciudad. Ahora, si mi actividad es distribuidor de ese alimento, que no lo voy a producir, sino que voy a tener una bodega, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que hago?
lo voy a obtener en los centros de salud, que son los municipios o los departamentos, mientras que si es una tarjeta, ¿sí? ¿Sí? De o una licencia como tal, debo de verificar las tarjetas de salud, las obtengo en el regulador de alimentos, la obtengo en los centros de salud. Ok, Ingeniero, bueno, ¿qué es lo que manda? eh, ¿dónde se obtienen para la de nivel productivo? Ajá. Cuando nosotros hablamos de las licencias sanitarias para la parte, vamos a obtener en la zona 8 de la capital, ¿sí? Mientras que si es para, ¿sí? Distribuidor, en los centros de salud local, de esa manera. Ok, entonces estamos ahí. Bueno, entonces, a la hora de poder obtener yo y cumplir con la tarjeta de salud, ¿verdad? Que también es importante, los exámenes de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Debo de verificar qué me pide el reglamento técnico centroamericano. ¿Para qué? Solicitud y poder realmente obtener una licencia sanitaria. Y lo que les decía, lo que me pide el reglamento es cumplir con toda la parte de lo que son esas buenas prácticas de manufactura. Que la planta tenga, déjenme ver un comentario aquí. Ok, Juan dice que se entrecorta mucho. No sé si me escuchan ahora mejor. Es por ratos, ingeniero. ¿Cómo? Es por ratos. Es por ratos, ok. Si se entrecorta, me dicen para poder volver a repetir. Más o menos dicen ahí. Ok. Espacio de esa manera que podamos evitar la parte esa. Se está entrecortando mucho, dice. Ok, ok. Vamos a ver. Me voy a desconectar, voy a cerrar la sesión y me vamos a volver a conectar para ver si así por comunicación. Voy a terminar la reunión. Ahí regular. Ok, Camey, me comentan si se logra entender, jóvenes. Sí, por favor. Vamos a ir viendo la parte. Muy, muy bien. Vamos entonces a continuar. Ok, vamos a ir repitiendo. Muy bien, Santizo Hidalgo. Ok, vamos a ir, Kender. Bueno, vamos a ir la parte esa, ¿verdad? Entonces, yo les estaba comentando, sí, me dicen si se escucha, yo les estaba comentando de que para poder producir importante, como primer punto, conocer realmente cuáles son esas normativas que hay. Creo que hay Ander, tu micro. ahora. Ok. Entonces, yo les estaba comentando de que para poder producir un producto, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles cumplir para poder producir y poder salir al mercado, ¿sí? Entonces, de esa manera.
Entonces yo les decía a ustedes que lo primero que tenemos que hacer a lo que es una licencia ambiental. Y yo les decía que esa licencia ambiental, pues la extiende el Ministerio, ¿sí? De Ambiente a, a extender la parte esta. Luego también les comentaba, ¿sí? Voy a España, voy a España. Entonces, la licencia ambiental. Luego les decía que es necesario tener una licencia sanitaria, ¿sí? Dependiendo cuál va a ser el rol de que yo voy a tener como empresa, si voy a producir o si simplemente voy a ser distribuidor. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. Si yo tengo panadería, por ejemplo, ¿sí? Yo debo de tener una licencia sanitaria. Y si yo tengo un expendio donde voy a vender el pan, ¿sí? También tengo que tener una licencia sanitaria. Pero donde el pan, solo voy a poder obtener esa licencia acá en la ciudad capital. Mientras que si voy a expender el producto, lo voy a vender, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa licencia la puedo obtener a través de ¿qué? A través del centro de salud. Luego les comentaba, para poder tener esa licencia sanitaria, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debo de cumplir con varios aspectos. Y les decía que el primer aspecto importante es que cada uno de los operarios, cada uno entren en contacto, aparte de lo que es la producción de ese alimento, deben de contar con una tarjeta de salud. Esa tarjeta de salud lo que me indica es de que las personas que están manipulando esos alimentos, personas que no tienen ninguna enfermedad contagiosa que pueda poner en riesgo la salud de las personas que van a consumir ese alimento. Se les decía, una tarjeta de salud, una tarjeta de manipulador de alimentos, para que yo pueda empezar mi proceso de obtención de esa licencia sanitaria, tengo que tener todo esto. Y luego les decía que debo consultar el reglamento técnico centroamericano. Nosotros vamos a ver que existen normas a nivel regional y a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá en el país nos regimos por el reglamento técnico centroamericano para poder obtener las licencias sanitarias. ¿Qué es lo que me pide realmente esas prácticas de manufactura? ¿Sí? Con varios aspectos que tienen las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ese reglamento me va a tener cuáles son esos lineamientos de esos 11 puntos que cubren las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, ya tengo mi licencia sanitaria. Ahora, ¿qué necesito? Necesito un sanitario. Y ese registro sanitario es el registro que indica que ese alimento que yo estoy produciendo, ¿sí? Cumple con la P, ¿sí? Yo no voy a poder vender un producto, por ejemplo, en un supermercado que no tenga un registro sanitario, ¿sí? Ese registro sanitario también lo va a otorgar el Ministerio de Salud Social, ¿sí? La parte de lo que es ese registro sanitario.
Licencia sanitaria, la planta. Tarjeta de salud, manipuladores. ¿Sí? Registro sanitario, el producto. Vamos a ver, hay un mensaje. La empresa o la planta de producción de alimentos debe de cumplir con varios aspectos para poder salir al mercado. Ya les decía, tiene que tener una licencia sanitaria. Y para tener esa licencia sanitaria, necesitamos, ¿sí? Cumplir con tarjeta de salud, tarjeta de manipulador, tarjeta de pulmones, que eso me va a de indicar que esa planta cumple con eso. Y luego les decía que el registro sanitario es el registro sanitario de los productos. Yo debo de tener un registro sanitario. Si yo voy a producir, por decirles algo, una mermelada de piña, yo tengo que tener un registro. Si yo tener un registro o un producto, por ejemplo, una mermelada de fresa, necesito tener la parte de lo que es un registro sanitario por esa mermelada de fresa. Entonces, dependiendo el producto que yo tenga, la tenga o la producción, yo debo tener un registro por producto. No sé si se entiende ahí, jóvenes. ¿Me confirman? ¿Podría repetir primero, por favor? Ok, con gusto. Ok. Ok, muy bien. Entonces, yo les decía que la parte de lo que es el registro sanitario es el registro que va a identificar que ese alimento que estoy comprando cumple con toda la parte legal, ¿sí? Cumple con esas características que ese alimento ya fue evaluado, ¿sí? Y que cumplió con la parte legal para poder salir al mercado, ¿sí? Algo tenemos y decimos registro sanitario en trámite. ¿Eso qué significa? Que, que no está cumpliendo con alguna parte legal y que de esa manera, ¿sí? Realmente debe de verificar sus instalaciones para poder tener ese registro sanitario. El registro sanitario es por producto, les decía. Si yo tengo 5 tipos de mermelada, debo de tener un registro por cada uno de esos sabores. Si yo tengo 5 tipos de queso, yo tengo que tener un registro cada uno de esos quesos, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a poder cumplir con la parte legal. No sé si me logro explicar ahí, si se logra entender. ¿Estamos bien? Ok, vamos a ir continuando ahora. Vamos ahora a definir de una norma, ¿sí? Una norma es una especificación, ¿sí? Es una especificación técnica, ¿sí? Que me indica, ¿sí? Cómo una actividad como tal. Entonces, es una especificación técnica y que esa especificación tiene que estar accesible, ¿sí? Debe ser establecida también de manera que todas las deben de estar de acuerdo. Ok, ok, vamos a repetir. Una norma es una especificación. Voy a colocar acá. Es una especificación técnica. Hay normas, por ejemplo, producto. Hay normas para un análisis, ¿sí? O sea, voy a tener normas de diferentes ámbitos, podríamos ir diciendo, ¿sí? Entonces puedo tener, aquí lo vamos a enfocar a unas normas de producto que están realmente para regular esa actividad, ¿sí? Y esa norma
va a regular esa actividad, tanto comercial, tanto técnica, tanto empresarial, ¿verdad? ¿Sí? Y que les decía que se deben de establecer de forma consensuada. Era que todos los entes que estén involucrados deberán ponerse de acuerdo, de manera que podamos tener aquellos productores de alimentos o los fabricantes, podamos tener esos distribuidores, podamos tener personas del gobierno para poder establecer eso, ¿verdad? Ok, muy bien, Carolina. Dice, poder repetir que es una especificación técnica. Ok, una norma es una especificación, o sea, me va a indicar si yo voy a denominar, por ejemplo, a ustedes que ya hicieron la práctica de la mermelada, para que yo le denomine mermelada a ese producto, debe de cumplir con ciertas especificaciones. Si ustedes ya hicieron también una práctica, lo que corresponde a la salmuera, para yo definir qué es una salmuera, tengo parámetros. Entonces, esas son las especificaciones que me va a indicar. Por ejemplo, yo le diría a ustedes, bueno, ¿cuántos grados Brix debe tener una mermelada? Ya pasaron por la parte de lo que es la práctica de mermeladas. ¿Cuántos grados Brix debe tener? España, ¿ya pasaste? Todavía no, ingeniero. Ok, ok. ¿Alguien? 40, creo. 40 dice Serrano Castillo. Carlos Salguero dice 65. Sí, 60 dice. Va. Ok, muy bien. Román dice también 65. Ok. La norma dice que para poder nada, sí, nosotros lo vamos a ver más luego, ¿verdad? Pero para poder definir una mermelada debe estar entre 60 a 64 grados Brix, ¿sí? De esa manera. Ok. Entonces, igual, si yo voy a definir sí, lo que es esa cantidad de ácido que debe tener, una cantidad máxima, una cantidad mínima. También una norma me va a indicar la cantidad de un aditivo que yo pueda incorporar a ese alimento. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo tengo que tener claro qué aditivo está permitido y qué aditivo puedo incorporar. Igual, la norma me va a definir si yo quiero, por ejemplo, un producto como un jugo, como una bebida, como un néctar, como una mermelada, como un queso, como un chorizo, como una longaniza o como un jamón, me da parámetros para poder denominar ese producto con esas características. ¿Sí? Ahí escribía Juan, ¿verdad? Que si la norma para poder nombrar o para poder denominar algún alimento tiene que cumplir con algunas especificaciones. Así es, ¿sí? De esa manera. Tengo que cumplir con esas especificaciones de manera que podamos tenerlo. Entonces, hacerse, ¿sí? Para poder, ¿qué? Para poder hablar el mismo idioma. Entonces tenemos normas nacionales que lo voy a colocar acá, que les voy a colocar en la parte de lo que es esto. Tenemos acá en el país, existe la Comisión Guatemalteca de Normas, COGANOR. Voy a colocar acá. Ahí estamos. Entonces, de esa manera. Ese al Ministerio de Economía. Vamos a ver un par de mensajes acá. Ok, ok, muy bien. Entonces de esa manera. ¿Sí? Entonces tenemos que Cobanor es
Luego vamos a tener la parte de lo que es el reglamento técnico centroamericano. Aquí lo voy a colocar más grande. Tenemos el reglamento técnico centroamericano, ¿sí? A nivel de Centroamérica. Vamos a ver. Es correcto, Cobanores pertenece al Ministerio de Economía. Ok, entonces luego tenemos el reglamento técnico centroamericano, que es el que rige a nivel regional la parte de lo que es la normativa. Luego va, ¿sí? Codex alimentarios, que esto ya es a nivel internacional, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es cumplir con la parte, que es la parte legal, que tenga licencia ambiental, que tenga licencia sanitaria y que tenga un registro sanitario para ese producto, que también tenga un etiquetado. Acá, sección A, reglamento técnico a nivel regional y códex alimentarios a nivel internacional ya, ¿sí? A otros países, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Entonces, lo que tengo que cumplir es la parte legal. Entonces, esa parte legal les decía que es cumplir con las buenas prácticas de manufactura, tener licencia sanitaria, tener la licencia ambiental, tener la parte de lo que son los registros sanitarios. Y a partir de ahí, yo ya vengo y tengo que tener etiquetado también, que hay un reglamento para lo que es etiquetado general y un etiquetado nutricional, ¿sí? De esa manera. Entonces, yo ya teniendo la parte legal, entonces, ¿qué vengo? ¿Hacia dónde va a ser mi mercado? Si mi mercado va a ser en el mismo país, con este R. Pero si yo voy a mandar, por ejemplo, mi producto a Estados Unidos, pues yo ya debo de cumplir con otra norma, con el COEX. Lo que yo les decía, que a través de la norma van a regular y lo que busca es realmente mismo idioma, que lo que se llame aquí un néctar, en otro país también se le dé el nombre de néctar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? A veces con la parte de lo que son los aditivos, que un aditivo, ya vamos a terminar, jóvenes, que un aditivo es una sustancia agregar a un alimento de forma intencional, ¿sí? Entonces, hay algunos aditivos que están permitidos a nivel nacional, a nivel regional, pero que a nivel internacional ya no están permitidos. El etiquetado, también hay un etiquetado que se llama Codex y hay un etiquetado que se llama FDA. Dependiendo a dónde voy a mandar yo mi producto como tal, debo de revisar que ese etiquetado pueda cumplir con todas esas características. ¿Por qué? Porque muchos de los productos no ingresan etiquetado como tal, ¿sí? De esa manera. Solo vamos a ver una pregunta. Ok, un aditivo. Un aditivo es toda aquella sustancia que vamos a incorporar a un alimento para poder mejorar las características. Si yo a un embutido le agrego un colorante como el achiote, lo que trato es de mejorar esa característica como tal. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Lo vamos a dejar acá. Ya se me están desconectando algunos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, feliz tarde. Que estén bien.